Qué bueno que están con nosotros en este de Baile Talk porque encontramos hasta la Argentina a una de las pocas olfatólogas que hay en el mundo. Es la doctora Estela Maris, otorrinolaringóloga, especialista en alergia e inmunopatología, experta en olfatología, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringólogos de la Ciudad de Buenos Aires y es olfatóloga, para que hoy aprendan todo lo que querían siempre saber sobre el poder del olfato. ¡Stella! Hola Marta, ¿cómo ¡Hola! estás? Oye, ¿Cómo están, Stella, chicas? a ver, una pregunta. Hoy que vamos a hablar del olfato. Sí. Cuando estás besando a alguien, Me hicieron reír mucho con lo que, porque me a ver, sentí identificada en todo lo que dijeron. estoy loca. ¿No está loca esta mujer de estar preguntando, ¿te gustó No, que te besé? no, estuvo bien, ¿sabes qué? No, Bien, estuvo bien. Estela. ¿Sabes por Eso, qué? Estela. ¿Sabes por qué? Porque creo que somos contemporáneas. Y en esa época era tabú, en mi casa tampoco se hablaba. Evidentemente en todos los países eran iguales. No se hablaba, pero ni siquiera ¿Nadie mis te habló de hermanas. sexo, Stella? ¿Cómo? ¿Nadie te habló de sexo? No se hablaba, ni mis hermanas que eran mayores, ¿entendés? Y era de terror, creo que todos los vivimos así de terror. Es más, mis amigas se besaban y yo todavía no me besaba y le pregunto, mira qué tonta, le preguntábamos cómo era el beso. ¡Ay, Lo que ya! Claro. lo que nos perdimos. A ver, ¿a qué Chicas, edad? ¿A qué edad? A ver, va para las te dos. morís, te ¿A qué morís. edad fue el primer beso bien? No, yo A creo los, que yo... a los 16. Ok, te vas a morir más. 15. 21. Oh, pero vos Está entonces bien. peor que nosotras. Pero está bien. Peor que nosotras. Está bien. No, pero yo te dije, no te sientas mal. O sea, un beso bien, de lengua bien, a los 21. Bueno, yo a los 16, che, entonces fui una de avanzada. Precoz. Precoz. Lo que dicen los gringos, a late bloomer. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Ahorita Sí. que vamos a hablar del olfato con la reina del olfato. O sea, ella es experta en olfatología. ¿Saben lo que es eso, cuentavientes? A ver, cuando estás besando a alguien, ¿hueles simultáneamente? No sé. Se huele siempre. Sí, Marta. El olfato es como el corazón. ¿Sabes por qué? Porque los olores están presentes siempre, de día, de noche, las 24 horas del día. Lo que pasa es que los olores están invisibilizados. Pero ¿sabes qué, Marta? Me das pie a algo. Como estamos hablando de sexo, Sí, venga. me das pie a esto. Vos sabés que el olfato es sumamente importante en las relaciones interpersonales Sí. y sumamente importante en el sexo. Yo tengo pacientes que vienen de hacer terapia porque, o sea, en la consulta me cuentan que hacen terapia de pareja porque no tienen buena actividad sexual. Entonces, en algún punto llega el momento del interrogatorio donde pregunto, bueno, ¿qué te trae a la consulta? Entonces me dicen, vengo porque no estoy oliendo. Y claro, ahí yo conecto. Vos sabés que nosotros tenemos unas hormonas que son hormonas sexuales que reciben el nombre de feromonas, Ajá. que se desprenden del cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un olor, que es distinguido y es personal. Tu olor es el tuyo, Marta, mi olor es el mío y el de Rebeca es su olor. Y cada uno de nuestros olores les gusta a nuestra pareja y nosotros gustamos de ese olor. Esto hace que en el momento del acto, la previa al acto sexual, se desprendan estos olores e ingresan por las fosas nasales, pero no van al epitelio olfatorio, sino que van al órgano accesorio que tiene el sentido del olfato, que se llama órgano de Jacobson. ¿Ok? Ese no va por la vía, el sexo no es pensado. ¿Ok? El sexo es animal. Sí. Entonces, los olores que se desprenden de la respiración, de las axilas, de la saliva, de las lágrimas, ¿ok? Pasan directamente al sistema límbico. ¿Y sabes qué hay en el sistema límbico? Hay 3 estructuras nerviosas. Una es la amígdala cerebral, que en este caso no tiene nada que ver porque es ahí donde está, cuando uno está enfermo de depresión, ¿ok? Es la parte que te da miedo y todo eso. Después está el hipocampo. Es una estructura donde se guarda la memoria. A mí me gusta decirle que es la biblioteca de los recuerdos. Okay. Entonces, cuando aparece un olor, inmediatamente vos recordás algo. Ese olor te va a traer un recuerdo.
¿ok? Y después está el hipotálamo. El hipotálamo es el que te avisa cuando vos tenés, por ejemplo, ponele, estás enamorada y tenés las mariposas en la panza. Ya que estamos en este tema, le meto esto. Sí. Tenés las mariposas en la panza, ¿ok? Bueno, cuando viene un olor y vos estás con tu pareja, ese olor despierta cambios conductuales. Entre ellos pueden ser sentimientos, pueden ser emociones o instintos. En el caso del sexo, justamente es la previa al acto sexual. Y en la previa al acto sexual es cuando uno aparece la erección, aparece la lubricación. Todo eso está dado por el olfato. Por el olfato. Sí. ¿Y quién responde? Y si vos, ¿Es el hipocampo o el hipotálamo? El hipotálamo en especial. De un buen olfato depende el deseo sexual. Depende la experiencia que vos tengas e incluso el desempeño que uno puede tener. Mirá dónde salimos, ahí vamos a hablar del COVID. Mirá dónde estamos hablando. Ok, no, me vale. A ver, entonces, ahí les va la escena, que cuántas veces a alguien le tuvo que haber pasado. Estás con el fulano que te encanta, o la fulana. Ok. Te acercas. Sí. Quiero pensar que vamos primero por la nuca o por el cuello antes de ir por la boca. Entonces te acercas al cuello y lo hueles. Sí. En este momento lo que está diciendo Stella es que se activan las feromonas y automáticamente en cuestiones de micras de segundos se ha de activar el hipotálamo. Exacto. Adelante, adelante, ¡Go! ¡Atrás! ¡Retráete! Es lo que yo digo, es la previa al acto sexual. Es la previa al acto sexual. Pensá en esta paciente que yo te hablaba, que hace 20 años está haciendo terapia, porque fíjate dónde está la raíz de esa paciente. Esa paciente, cuando nace, su madre se muere al momento del nacimiento. Y como el olfato se forma en la edad embriológica, a la tercera o cuarta semana, al momento del nacimiento está totalmente formado. Lo que normalmente ocurre es que el recién nacido busca inmediatamente el olor de su madre y es guiado solamente por el olfato, porque está muy bien desarrollado ya. Y entonces busca alimento. ¿Qué busca? La teta. ¿Y qué busca? Protección. Fíjate, esta chica que me había consultado en su momento, hizo 20 años de terapia porque no tenía buenas relaciones sexuales, bueno, toda una historia de vida sexual ahí con su pareja, pero la raíz de todo esto, que andás a ver lo que trató con su terapista, pero la raíz de todo esto es que ella se perdió oler a su madre, ¿ok? Y tiene anulado el sentido del olfato, que lo anuló después. Pero ella le hice el estudio y olía perfectamente. Entonces, obviamente, no podía tener buenas relaciones sexuales porque no podía oler a su pareja y entonces no hay disparador. Exacto. Claro, ¿sabes lo que hice? Claro. Primero la estudié. Cuando entendí que no tenía absolutamente nada, empecé a hacer una rehabilitación olfatoria. Le empecé a enseñar a oler porque el cerebro tiene neuroplasticidad. Pero mientras tanto, mientras hacíamos toda esa terapia, lo que hice es darle el consejo de que descorche. ¿Qué es eso? Que descorche un champán, que se tome un tequila, que se tome una margarita. ¿Por? Y para que se ponga con onda. Unas pilas, güey. Ya, para que se Marta, te lo tengo que explicar. Oye, pero te voy a decir una cosa que es impresionante. Hay un estudio que seguramente tú conoces muy bien, Stella, y creo que les hemos platicado a ustedes. Alguna vez lo hablamos con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, un estudio sobre la histocompatibilidad. Sí. Entonces, lo que hicieron es que tomaron camisetas, oigan esto, de diferentes hombres. ¿Te sabes ese estudio? Sí. A ver, cuéntaselos. Yo no conozco ese exactamente. Conozco el de las gemelas, el de los mellizos. A ver, ahorita de los chicos. Te cuentas el tuyo. Entonces, agarran, haz de cuenta que 10 camisetas de 10 hombres diferentes. Y camisetas que han sido usadas. Cada camiseta la ponen en una como vitrolera. Uh-huh. Entonces, a 10 mujeres las ponen a oler la camiseta de cada uno de estos 10 hombres y ellas tienen que escoger cuál olor les gusta más. Y lo interesante de cómo funciona el ser humano es que todas las mujeres escogieron el olor de la camiseta que era histocompatible con ellas, o sea que genéticamente era lo opuesto a ellas.
y que es un instinto de reproducción y de sobrevivencia natural, instintivo del ser humano, que hoy en día las parejas con que ustedes se reprodujeron son parejas que son histocompatibles con ustedes y que son, en teoría, genéticamente diferentes. Es así, es así. De hecho, también ocurre con los perros. Ellos buscan su apareamiento a través justamente de su olfato. Y también ocurre, mira lo que te estoy contando, con las mariposas. Las mariposas, los machos, reconocen a las hembras a través de las feromonas, así estén a una distancia de 50 kilómetros. ¿Qué cosa? Los mosquitos. A ver, cuéntame lo de las gemelas. Pero te cuento esto. Los mosquitos, nosotros estamos en esta zona ahora, estamos confinados porque Buenos Aires está muy, muy terrible, donde venimos poco, no venimos a instalarnos, este es el primer invierno que estamos acá, pero en el verano hay muchos mosquitos. ¿Sabes que a mí los mosquitos no me pican y a mi marido sí le pican? Porque a mí me conocen, ¿entendés? ¿Cómo? A él no lo conocen. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿por qué de las picaduras de los mosquitos reconocen a través del olor a sus presas. Como a mí me conocen, ya no me pican. Pero a mi marido, que no viene tan seguido, sí le pican. También pasan con los peces, los salmones, o yo, por ejemplo, tengo un río acá enfrente donde hay surubí, pescados de ríos, peces de ríos. Reconocen la zona del desove a través del olfato. El olfato es un sentido misterioso y es atrapante. ¿Sabes por qué? Porque fue el primero en aparecer desde que hay vida en la Tierra, desde hace 4.500 millones de años. Y acá viene lo que vos decías. Cuando el hombre tenía la postura cuádrupe, sabía todo lo que pasaba a través de su nariz, porque la nariz estaba muy cerca del piso. Entonces podía saber todo. Y no contaban los otros sentidos, que son sentidos físicos como la vista y la audición. Pero a medida que el hombre adquiere otra postura, que es la bipedestación, y se pone más erguido, la nariz se aleja del suelo. Entonces es ahí donde aparecen otros sentidos que son la vista y la audición, que son sentidos físicos. El olfato es un sentido químico. Ahí pierde importancia y adquiere importancia. De hecho, fíjate que vos vas por una carretera y ves los carteles y vas manejando y te llama la atención. Escuchás algo en la radio y te llama la atención. Sin embargo, el olfato ha sido el sentido olvidado. Y muchas veces es un sentido que es subestimado por el propio colega médico incluso. Pero fíjate vos la paradoja que el sentido del olfato, que yo vengo hablando hace un montón de años, yo me formé en Mallorca, y hay muy poca gente que está formada, de hecho no hay una especialidad, nosotros somos expertos en olfato. Vengo hace mucho hablando de esto y la gente se empieza a interesar porque hay poca gente que se dedica a esto, pero viene a brillar en plena pandemia, en pleno desastre. Yo vengo hablando de esto desde el mes de marzo. Nadie le hacía caso a Stella hasta el COVID. ¿Podés creer? ¿Podés creer? Y ahora nuestro criterio, acá del Ministerio de Salud, hay un criterio que es el número 4, en el que solamente necesitas la presencia de anosmia. Es la falta de olfato total que se pierde de manera abrupta en el término de 72 horas. Listo, ya eso es un caso sospechosísimo de COVID. No, ahorita vamos a hablar de COVID, nada más déjame terminar con el Dale, sí. ¿Qué cosa más interesante? Porque, a ver, ahora, explícale a todos, y qué increíble que te hayamos encontrado, Stella, porque qué tal encontrar en el mundo a una experta en olfatología. A ver, ¿por qué el olor de una persona le puede checar a otra y le puede repugnar a alguien más? Que es parte del apareamiento del ser humano. Y justamente está dado por la genética, ¿entendés? La genética es la que manda. Tu sentido del olfato es tu huella digital. Tiene un código genético que hace que vos te identifiques con alguien o que lo rechaces. ¿Ok? Es así de simple, está dado por una genética, por la histocompatibilidad que vos hablabas. Vos sabés más que yo. Compatibilidad, sí. Punto. También choca o checa. Tal cual. ¿Sabes que una vez a mí me llamaron para me hicieron una entrevista? Había dos
actores muy famosos de acá de la Argentina que habían tenido sexo y uno de ellos estaba comprometido. Entonces me llamaron para preguntarme si realmente había olor a sexo. Mi respuesta fue sí. ¿Sí hay? El semen tiene olor y también la lubricación de la mujer tiene un olor particular. Ese es el olor a sexo y eso es lo que hace que el sistema, lo que estábamos hablando, el sistema límbico y el hipotálamo genere toda esa previa al acto sexual. ¿Qué tal lo Ujú. interesante? Estela, quiero ser tu mejor amiga. O sea, no puedo. Marta, el sentido del olfato es muy misterioso. Y ¿sabes qué? Voy a aprovechar y decirte, mira, el olor que más se recuerda es el olor de los seres queridos. Sí, Vos qué podés, bárbaro. vos podés olvidarte la voz, no sé si tenés tu madre o tu padre, pero Sí. podés olvidarte la voz de un ser querido. El olor de ese ser querido no te vas a olvidar jamás. De Yo hecho, mira, sigo oliendo a mi padre, y murió el año pasado en octubre, y de pronto es así de, este olor es de mi papá, clarísimo, Rebeca, mira, clarísimo. mejor ejemplo que esto, yo perdí a mi madre también en octubre del año pasado. Yo ayer fui a la casa de mi mamá, que está mi hermana ahí. Yo entré, lo primero, no dije ni hola, nada. ¿Qué olor a mami que hay acá? Por favor. Claro. Y me encargué, durante ese año donde ella estuvo mal, solamente de olerla, porque sabía que ese olor no me lo voy a olvidar jamás. Pero Claro. también, como dije anterior, cada uno de nosotros tenemos un olor, ¿entendés? Y los olores evocan, ¿viste que hablábamos de la memoria? Ujú. Los olores evocan recuerdo de situaciones, de lugares y de personas. Es muy Totalmente. probable que vos vayas a algún lugar y digas, ay, este olor me hace acordar, y ahí te va a traer, ahí va a entrar el hipotálamo y te va a producir ese cambio conductual, que puede ser una emoción. Por decirte algo, vamos a un mall en Estados Unidos. Viste que hay mucho olor a canela, que acá en la Sí, Argentina mucho no se usa. Entonces, vos olés ese olor, suponte que yo huela acá, ese olor a canela, y me trae el recuerdo, quizás sea porque no puedo viajar o porque ahora con todo Tiene esto un olor. algo pasa. Estados Pero Unidos tiene un olor. tiene un olor particular, ¿entendés? Nueva York tiene un olor, No, Nueva no, York un tiene olor, un olor, 100%. cien Oye, por Bueno, ciento. pero ahí te va. Nosotras que el- somos de los, o sea, cincuentonas, sí, acuérdense si yo les digo cosas como París-Dakar, Giacomo, Artemis, todos estos perfumes de los 80s, ya sabes, yo Giorgio, Giorgio, recuerda a una época, no solamente una claro. persona, te recuerda a una época entera, una década. sí, te recuerda a tus Inclusive a un novios, te ex, recuerda. ¿Viste? Claro, Mira cómo coincidimos con Rebeca. Te coincide a cuando ibas a bailar, a un novio, te recuerda todo eso. claro. Es tremendo el sentido del olfato, que ha sido subestimado y ahora, te reitero, se está levantando en plena pandemia. ¿Por qué se te va el olfato cuando tienes COVID? Pero la verdad es que te digo una cosa, Estela, no me interesa mucho la explicación. Yo quiero seguir hablando del olfato y las relaciones humanas. Al final, 5 minutos nada más dinos qué pasó con el COVID. Pero oye, es una súper entrevista y súper interesante porque nos está explicando el poder del olfato en las relaciones humanas, en el sexo, en el vínculo, en todo. Ahorita que estábamos en corte comercial nos estaba platicando el olfato de las mujeres versus el de los hombres, el olfato y qué tiene que ver con el sabor. Ya, platícales todos los cuentavientes. Ahorita en 2 minutitos hablamos del COVID. Dale, el olfato da el 80% del sabor. Entonces lo que hay que diferenciar es, en primera instancia, tenés que diferenciar lo que son los olores, lo que es el sabor y lo que es el gusto. Los olores son sustancias químicas que están en el medio ambiente y, como dijimos al comienzo, están invisibilizados, están De la boca siempre al nariz. presentes, Ajá. ¿ok? Y después está el sabor. Lo que pasa es que el olfato da el 80% del sabor. Y hay que diferenciar de lo que es el gusto. El sabor es cuando vos tomás, viste que en Argentina hay muy buenos vinos. Entonces nosotros sabemos cuando un vino tiene un buen cuerpo. Uh-huh. Cuando decimos qué buen cuerpo tiene este vino es porque estamos con un buen sabor que nos brindó el olfato. Que la gente le cuesta diferenciar lo que es el gusto. Entonces cuando vienen a la consulta te dicen no tengo gusto y ahí tenés que preguntarle,
decime, ¿vos diferenciás el dulce, salado, ácido, amargo y el umami, que es un gusto nuevo, que hace 10 años más o menos está, que es el de las comidas asiáticas, ¿viste? El del sushi, el de todo eso. Eso está en la lengua. Topográficamente está dividido en la punta el salado, en los costados para el dulce, en los costados posteriores para el ácido y atrás de la lengua está para el amargo y en el centro para el umami. Entonces vos le haces una pruebita y eso lo siente. Como vos te das cuenta que eso lo siente y la prueba te dio positiva, lo que está alterado es el sabor y lo que está alterado en definitiva es el olfato. Entonces vos... El gusto está geográficamente dividido en la lengua. Exacto. O sea, cuando yo me como una paleta, la paleta la registro por los lados de la lengua, no por la punta. Vos con la paleta vas a registrar solamente el dulce. Claro. Pero con el sabor que te da el olfato, vas a decir, qué rica esta paleta, porque te da lo apetitoso, lo sabroso. ¿Ok? Nosotros en México, que comemos muchísimo chile. Sí, decímelo a mí, que yo voy seguido de visita. ¿Con cuál parte de la lengua se registra? El picante no se registra con la lengua, se registra en el sabor. ¿Ok? Se registra cuando vos lo comés. En la lengua es el dulce, el salado, el ácido y el amargo, y el umami. Cuando vos comés, ahí, bueno, yo te quería contar que el hijo de mi marido vive en Querétaro. Ajá. Ellos estuvieron mucho tiempo en DF, pero ahora toda la familia, incluso tengo nietos que son mexicanos. Y nosotros, Diego no comía picante en Buenos Aires. No comía para nada picante. Y nosotros vamos ahora y yo veo que los chicos comen caramelo de Chile. Sí, o claro. comen golosinas de Chile. Entonces siempre les preguntamos, ¿es picante? No, nos dicen. Y te puedo asegurar, ves que hoy hablaban de la boca, yo también tengo labios gruesos, míos. Y cuando como algo, inmediatamente hago un edema, porque me resulta muy picante, ¿entendés? Entonces sí, ustedes comen muy, muy picante, pero a ustedes no les parece tan picante. A ver, cuando uno besa a alguien, Seguimos. ¿te dio asco el beso? Sí. Porque dices, me supo su saliva, ¿qué tal lo asqueroso lo que estoy describiendo? Me supo su saliva ácida y amarga. Ahí está. El 70% de ese registro en realidad es el olfato. Sí, exacto. Ahora, ¿quién huele mejor, las mujeres o los hombres? Depende, si recién se bañó, como lo enmascara con el perfume, va a oler muy bien, igual que nosotros. No, nosotros pensá que las mujeres tenemos mejor olfato que los varones por nuestras hormonas, ¿entendés? Pero también tenemos que decir que así como se forma el olfato, es el primer sentido que se forma, el olfato crece entre los 20 y 40 años. Y ahí es donde, pensá que sobre el sentido del olfato se habla muy poco, sin embargo se habla mucho acerca de los colores. Siendo muy chiquito, te enseñan, estos son colores primarios, estos son colores secundarios. Sin embargo, nos dicen, cuando hablamos de los olores, nos dicen, estos son olores ricos, olores feos. Y de hecho, uno, cuando siente ese olor, tiende a quedarse. Cuando el olor es rico, tiende a quedarse porque se siente de manera confortable en ese lugar. Si hay olor feo, uno tiende a irse. Claro. Entonces, después de los 40, ahí crece entre los 20 y 40 años. Entre los 40 y 65 se mantiene estable. Pero así como se pierde la vista, porque tenemos una presbicia a partir de los 40 años y se empieza a perder la audición, que se llama presbiacusia a partir de los 65, 70 años, también se pierde el sentido del olfato y eso tiene, de manera fisiológica, tiene el nombre de presbiosmia. El epitelio olfatorio, que normalmente ocupa solamente de 2,5 a 5 centímetros cuadrados y que está en la nariz, pero también aprovecho para decir que no se huele con la nariz, sino que se huele con el cerebro, ocupa solamente eso y con los años esos 5 centímetros cuadrados se van reduciendo y es reemplazado por el sentido por el sentido respiratorio. Entonces, si una persona pierde el olfato por X motivo, y es adulto mayor, es un paciente que tiene por encima de 70 u 80 años, por ahí es muy difícil de recuperarlo porque ya se perdió fisiológicamente. Claro. Esto es como
vos perdés la audición y a los 70 años recurrís a un otoamplífono o a un audífono. En el caso del olfato aún no hay nada, pero en algunos lugares se está estudiando y se está hablando de el injerto de células madres. Sí. Oye, hay para los ojos, hay para los oídos, Sí. pero para la boca no hay reemplazo. No. No. Ahora, dime una cosa, me vale, Sí. tengo que hacer esta pregunta. ¿Por qué, aunque tengas 4 años, Sí. tú registras que una rosa es un olor agradable y que popó es un olor desagradable? O sea, ¿de dónde viene ese registro? Porque solamente nos van enseñando, ¿entendés? Pero nos van enseñando eso olor rico, olor feo. Y es una conducta que tienen las mamás. Hay que tirar la cadena del baño porque acá hay olor feo. Y eso vas adquiriendo a partir de los 4 años y el cerebro, como tiene neuroplasticidad, va adquiriendo este es olor feo, este es olor rico. Ok, ahora, siguiente pregunta. Yo tengo una aberración, es la palabra, un Sí. absoluto rechazo. Y es pregunta para todos. ¿Qué olor les produce un rechazo espantoso? A mí, la menta y la hierbabuena. O sea, literal, Stella, yo huelo menta o hierbabuena y quiero salir corriendo. Yo te voy a explicar. Pero te pregunto algo. ¿Y cómo tomas el mojito, que es tan rico con la hierbabuena? No toma. Ah, no tomas. Bueno. Nada. Mira, en el sentido del olfato intervienen 2 nervios. Uno es el nervio olfatorio y el otro es el nervio trigémino. El trigémino es el quinto par y es el que capta las sustancias pungentes. Probablemente el trigémino lo tenés muy desarrollado. Entonces, inmediatamente al oler la menta, que es pungente, y la hierbabuena, que es pungente, tengas ese rechazo. Esto es lo mismo que oler el vinagre o también oler sustancias como la lavandina, son sustancias pungentes, entonces inmediatamente lo que produce es rechazo normalmente, pero si tenés una sobreexageración es porque ese trigémino, ese nervio, está actuando de sobremanera, está trabajando. Mira, Claro. ahí les va otro olor que me produce, no sé cómo se dice en español, pero el gag reflex, La horcada, la la horcada, horcajada. la horcajada. Acá se dice no sé, arcada o náuseas. arcada, exacto. Me producen las arcadas. Ubican cuando no lavan un plato bien y que huele como Sí. a, dice Al huevo. choquilla. Sí. Bueno, cuando yo huelo eso, no sabes lo que me pasa. O sea, eso con las horcajadas hasta que escapo de vomitar. Bueno, a mí también me pasa. Yo voy a un restaurante y lo primero que hago es oler la copa. Si tiene olor, yo no usé todavía la copa y ya le pido al mozo. Yo creo que es porque mezclan y lavan todo junto, por más que sea un buen restaurante. Sí, no, claro. Lavan todo junto y ahí se debe mezclar. Esos 3 olores son mi cruz. Esos son mi cruz. Es otra. La menta. Pero, por el ejemplo, vaso. Yo no puedo con el olor a estos caramelos, que son estos caramelos como de candy cane, como blancos. son los de mentita. Son de menta, Vive, es asqueroso. Son deliciosos. Claro. Oye, Ale te pregunta, Sí. oiga, doctora, fíjese que a mí me operaron la nariz hace un año y desde ese día disminuyó mi olfato. Me llegan más los olores feos. ¿Esto será pasajero? ¿Qué onda con las operaciones de nariz y el olfato? ¿Viste que al comienzo yo te hablaba que el sentido del olfato es muchas veces subestimado por el propio colega? Sí. Bueno, muchas veces el propio otorrinolaringólogo, como no se sabía del olfato, y pensá que el otorrinolaringólogo hace nariz, garganta, oído, laringe, muchas cosas chiquititas, hace la parte del equilibrio, de vértigo, y encima sumar 5 centímetros cuadrados. Cuando hay una cirugía tipo un tumor cerebral, que es un meningioma, o hay un tumor específico de la nariz que se llama estesioneuroblastoma, lo importante es sacar el tumor. ¿Entendés? Esto es como cuando te sangra la nariz. Sangra la nariz, hay que parar la hemorragia. El resto después se solucionará. Bueno, muchas veces se cortan los filetes nerviosos y te quedás sin olfato. No. Ok. En este caso, de lo que pregunta el oyente, seguramente ha sido una rinoplastía o una cirugía por una sinusitis crónica. Lo más probable es que haya que ver el antecedente y si ese paciente tiene un antecedente alérgico,
lo operaron, va a respirar mejor, pero puede pasar de que todavía esté todo muy manoseado y la mucosa cuesta en recuperarse, y bueno, entonces hay que pensar, darle tiempo. Caso contrario, puede pensarse también que hubo un exceso de anestesia, si no se recupera, ¿no es cierto? Si se cortó algún filete nervioso. Siempre, todo tipo de cirugías para respirar mejor tiene que ser hecho por un otorrinolaringólogo, porque el otorrinolaringólogo conoce la funcionalidad, no por un estético. El que hace cirugía plástica se va a ocupar de que estéticamente la nariz te quede bien, pero no la función. En Argentina, Claro, ¿no? Si generalmente, rebanó ahí algunos fibras nerviosas. exacto. En Argentina generalmente se hace de manera mancomunada, opera el otorrinolaringólogo y el plástico en el caso de que vos quieras respirar bien, que la nariz funcione y aparte quieras hacerte un retoquecito en la nariz. Hay una cantidad increíble de gente que dice que perdió el olfato después del embarazo, que perdió el olfato después de una enfermedad, después de una operación. ¿El olfato se puede perder? Sí, sí, se puede perder. ¿Cómo se recupera? El olfato se puede perder y podés pasar por una etapa que se llama anosmia, que es la pérdida total del olfato, o una hiposmia. La hiposmia es la pérdida parcial del olfato que puede ser leve, moderada o grave. Pero también hay algunas alteraciones que son cualitativas y no cuantitativas. Las cualitativas es, por ejemplo, una distorsión en oler algo. O sea, si hay olor a café, uno puede sentir olor, por ejemplo, a tostadas. Eso se llama disosmia. Hay una alteración en la interpretación de los olores. Y eso se También, corrige. sí se corrige. También podés transitar por una osmofobia, que ya estarías dentro de una enfermedad psiquiátrica, cuando crees que hay un olor y ese olor te da miedo. Y después tenés también la fantosmia. Crees que hay un olor y en realidad no está. Y No después hay. podés atravesar por la cacosmia, que es solamente objetivo. Puede aparecer después de alguna cirugía, el paciente puede sentir un olor que lo siente solamente él y es subjetivo para quien está examinándolo, no lo huele. Pero volviendo a la anosmia, y si nos metemos de lleno al COVID-19, sabés que acá yo empecé a hablar de esto allá por marzo, pero en marzo todavía estaba todo muy mezclado, viste que se hablaba de dolores abdominales, de diarrea, de dolor de cabeza, de dificultad respiratoria. Ya el 16 de abril incorporan a la fiebre, a la tos, a la dificultad respiratoria, se incorpora la anosmia. Y el 8 de junio ya directamente pasó a ser un criterio sospechosísimo solamente la presencia de anosmia, que es la falta abrupta del olfato. En el COVID-19 ocurre esto. Súbitamente el paciente pierde el sentido del olfato. De manera brusca. Te llaman y te dicen, hace 5 horas perdí el olfato. Le preguntas si aparte, ¿cómo está el sabor? ¿Cómo tiene el sabor? Y ahí haces la distinción entre sabor y gusto. Entonces, para esto le decís, mira, andá y come algo que haya en la heladera y vení, contame qué te pasó. Generalmente vienen y te cuentan y te dicen, no, comí algo, lo que había, y me resultó totalmente desabrido. Entonces, si algún paciente está con anosmia, con una pérdida súbita del olfato, tenés que pensar en COVID. Y lo que ocurre es que el coronavirus lesiona a un receptor que está en la célula olfatoria, que es la célula más importante del epitelio olfatorio. Esa célula olfatoria es una neurona y es tan importante porque es la única neurona que está fuera del cerebro. Entonces, se interrumpe la llegada de los olores hacia el cerebro, que es el lugar donde olemos. En el cerebro hay una estructura que se llama, es una zona primaria o rinencéfalo, que es la zona más antigua del cerebro, que es el lugar donde llegan los olores y uno puede decir huelo. Esa zona se pone en contacto con otra, que es una zona secundaria, o también llamada zona entorrinal, que le va a dar un adjetivo a ese olor. Suponte que está por llover y uno tiende a decir hay olor a tierra húmeda o hay olor a tierra mojada. Sí. Y después esa información llega a la parte central del cerebro, que está acá en el lóbulo frontal, y es el que te va a decir, Marta, Rebeca, no saquen el auto hoy, porque probablemente haya granizo.
Mira todo lo que hace el olfato. Bueno, en el COVID-19 puede manifestarse con un montón de síntomas que son dificultad respiratoria, tos, fiebre, anosmia, pero si, insisto, si en las últimas 72 horas apareció solamente la anosmia, ya es un caso sospechosísimo de COVID en donde el paciente tiene que ser aislado y seguramente va a ser hisopado. Wow, qué cosa. ¿Y sabemos fisiológicamente por qué está pasando esto con el COVID? ¿Por qué te da no? Sí, recién lo dije. Mira, la célula olfatoria, esa primera neurona, tiene en su extremo anterior, el epitelio olfatorio tiene 3 células, las células basales, las células de sostén y las células olfatorias. Esta es la más importante, que es la neurona que había comentado. Esta célula olfatoria tiene como unos deditos, y en los deditos tiene unos pelitos. Acá, en los cilios, está ese receptor. Lo que el coronavirus hace es dañar el receptor. Entonces, si se daña el receptor, la sustancia química, que es el olor, ni siquiera se puso en contacto con la célula, no entró la información a la célula. Entonces, directamente te quedas sin olfato. Lo bueno de todo esto es que el 80% de los pacientes recuperan el sentido del olfato en el transcurso de la enfermedad. Solamente hay un 20% que puede quedar con anosmia y se llama anosmia postviral, o sea, posterior al daño que produjo el virus. ¿Se puede recobrar el olfato? Sí, se puede recuperar. Para eso nosotros indicamos a neuroregeneradores, que son medicamentos de uso muy común. Indicamos complejos vitamínicos. Lo que hay que hacer es reforzar y regenerar a ese receptor que se había lesionado. Y en el último de los casos lo que podemos hacer es una rehabilitación, porque el cerebro cuenta con una neuroplasticidad. Entonces, si vos le enseñás a hacer ejercicios con los olores, seguramente va a recuperar ese sentido del olfato. Es de muy buen pronóstico que si perdió el olfato, con el tiempo quedó con la anosmia, pero con el tiempo empieza a sentir diferente, que es la disosmia. Entonces, eso es de buen pronóstico porque te está dando como parámetro que esa persona va a recuperar su olfato. Y por ahí de un día para otro lo recupera. Nosotros estamos hablando ahora de COVID por una cuestión de tiempo, nos dedicamos solamente a esto, pero hay un montón de patologías en las que se pierde el sentido del olfato, no de manera absoluta, pero sí hay una disminución. Y hay patologías que por ahí son penosas, como el Parkinson y el Alzheimer, que bueno, eso por ahí lo hablamos otro día, pero también, o sea, no todo es otorrinolaringológico, esto es lo que quiero decir. Sí, el sentido del olfato está en la nariz, pero muchas veces la patología puede ser de otras multidisciplinas como la neurología, la alergia, la endocrinología, puede pertenecer a otros ámbitos de la medicina, pero tiene su inicio en la nariz, y la nariz les pertenece a los otorrinolaringólogos, y me hago cargo porque somos nosotros los que revisamos la nariz y contamos además con el instrumental. Qué increíble, Estela, un placer conocerte, un placer tenerte en el programa. Lo mismo, Marta. Estela es olfatóloga, si quieren contactar con ella, todos los datos se los pongo aquí abajo, y si les gustó esta conversación, por favor denos subscribe, clique en la campanita de notificación para que sepan ustedes antes que nadie cuando subamos nuevo contenido, y acuérdense lo que sea que sepan hacer, aunque sea ser olfatólogo, siempre compártanlo, share knowledge.